Bueno, ya voy a poner el cartón. Yo aquí apago mi cámara, pero cualquier cosa me pueden escribir por el chat. Va a estar 2 minutos, lo quito y ya comenzamos. Mucha suerte. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a su canal de INA TV. En esta ocasión transmitimos desde las oficinas del Centro INA Chihuahua, en la capital del estado, Chihuahua. Esta tarde tenemos un evento muy importante para ustedes. Estamos en la conmemoración, en la revisión historiográfica de los 500 años de la caída de Tenochtitlán, un hecho histórico que marcó el rumbo de las sociedades, los pueblos, las culturas de aquel entonces, pero que también ha generado quizás un análisis muy centralista de estas circunstancias y de estos hechos históricos y culturales. Por eso hemos nos hemos comprometido a tener este evento que hemos denominado la resistencia de los pueblos originarios en el septentrión. Es decir, ¿qué sucedió con el contacto durante el contacto hispánico-europeo y los pueblos originarios en los actuales estados de Durango y Chihuahua? Para esto hemos invitado a excelentes compañeros, historiadores, escritores, gente dedicada al estudio, a la divulgación de la historia, la cultura, el patrimonio. En primer lugar, le damos desde luego la bienvenida a Antonio Reyes. Él es el director del Centro INA Durango y es un especialista en la cultura Odamin. Él es doctor en antropología, pero sobre todo es una persona muy comprometida con las tradiciones, la costumbre y desde luego el quehacer de los pueblos originarios de Durango. Buenas tardes, Toño. Muchas gracias, Jorge. Es un gran gusto estar con todos ustedes y compartir con los amigos de INA TV. Es un placer. Él se está conectando desde la ciudad de Durango. Por otro lado, desde la ciudad de Nuevo Casas Grandes, tenemos a un gran conocedor de la historia regional, a Miguel Méndez. Él es un estudioso de la historia regional, es un explorador, un fotógrafo,
alguien que ha hecho un registro maravilloso de los escenarios naturales, históricos, productivos de lo que es la región de Paquimé. En esta ocasión nos va a hablar de la cultura chiricahua y su contacto, el momento del contacto hispánico. Bienvenido, Miguel, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Carrera. Un honor que me hayan invitado. Gracias. También tenemos a este gran poeta, escritor, músico, Cuirabá. Él es un conocedor profundo de su cultura, originario de la Sierra Tarahumara, Martín Chávez, escritor, poeta, músico. Y bueno, pues hemos querido engalanar esta tarde con una serie de expresiones artísticas que él lo hace también y de comentarios que seguramente van a ser del interés de todos ustedes. Pues bien, para comenzar, tenemos en primer lugar unas palabras de parte de Mauricio Salgado. Él es el director del Museo de las Culturas del Norte, ubicado justamente a un lado de la zona arqueológica de Paquimé. Él tiene un mensaje para todos nosotros. Buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Jorge. Muchas gracias, Martín Chávez, Antonio Reyes, por estar aquí. Y desde luego nuestro vecino Miguel Méndez. Gracias, Jorge. Un agradecimiento muy especial a todo el gran equipo técnico de comunicación de medios y todo el gran equipo del Centro INA Chihuahua. Y que realmente estamos de manteles largos desde todo el inicio de este año, en donde a partir del 26 de febrero de este 2021, iniciamos conmemorando el 25 aniversario de la vida del Museo de las Culturas del Norte, de la edificación de este edificio tan bello, que fue diseñado por el maestro Mario, el arquitecto Mario Chetman, pero siempre muy agradecidos con todo el gran esfuerzo de toda la comunidad y del INA, que puso muy interés en hacer un guión museográfico muy bello, muy definido, y que seguimos estudiando y trabajando. Durante estos 25 años, pues han pasado muchas cosas bien bonitas y entramos así como a un túnel del tiempo, donde empezamos con compañeros de trabajo, con custodios, con administrativos, pero sobre todo con un gran interés de vincularnos a la comunidad en el ánimo de generar una identidad cultural. Para nosotros este binomio comunidad-museo es muy importante, porque a lo largo de esta vida del museo hemos convertido este museo en un museo educativo, un museo formativo, con el único fin de conservar, preservar, difundir y rescatar el patrimonio cultural, no únicamente de lo que es, de lo que alojamos y difundimos de las piezas arqueológicas de estas tres salas del Museo de las Culturas del Norte, sino de difundir todo lo que es la cultura paquimé. Entonces, a mí me da mucho gusto estar participando en esta mesa, pues anunciando qué es lo que estamos haciendo en la conmemoración del 25 aniversario de la edificación del Museo de las Culturas del Norte. Enhorabuena a todos, muchas gracias por estar aquí, y este festejo lo queremos dedicar a todos los niños y a todos los actores que han hecho posible la vida de este museo, pero lo queremos dedicar también de manera muy especial a todos los que han caído en esta pandemia, que pues nos da mucha tristeza después de ver más de 105,000 visitantes al año. Últimamente, bueno, pues estamos con aforos muy restringidos y haciendo las tareas y trabajos de difusión de manera virtual. Va un abrazo para todos y un agradecimiento por esta gran mesa de lujo. Reflexiones, la conversación en torno
a las resistencias de los pueblos originarios en el septentrión. El septentrión se le conoce como lo que hoy es la parte norte central de la República Mexicana y la parte sur central de los Estados Unidos. Este era el lugar más distante y lejano cuando en la época del virreinato, y así lo llamaron los españoles. En ese septentrión hubo muchas manifestaciones, mucha vida, mucha cultura y muchas expresiones que se vieron alteradas justamente con el contacto hispánico. Bueno, en primer lugar le queremos preguntar a Antonio Reyes qué sucedió en el contacto entre el pueblo Odami y el español. ¿Cuál era el concepto de vida que tenía este pueblo originario al momento del contacto hacia el siglo XVI? Sí, muchas gracias, Jorge. Mira, algo muy interesante es que el contacto en esta región del país, a diferencia de lo que ocurrió en el Golfo de México y en el centro de México, es que fue un contacto muy paulatino. Tenemos crónicas que hablan en la entrada de lo que es el actual estado de Durango, que como sabemos era la Nueva Vizcaya, incluyendo el estado de Chihuahua. Tenemos crónicas que van hablándonos de la incursión española, pero hay muy pocas referencias al contacto con las poblaciones nativas. Tan temprano como en 1532, Tapia atraviesa toda la Sierra Madre y prácticamente casi muere de hambre porque no encuentra gente. Esto no quiere decir que estas poblaciones no estuvieran presentes, pero es muy probable que la avanzada de las epidemias haya llegado primero que la presencia física de los españoles, porque lo que nos dice la arqueología, por lo menos, es que en el Valle del Guadiana, es decir, alrededor de la ciudad de Durango, había una vida en la época prehispánica muy activa. Hay sitios arqueológicos monumentales y hay vestigios de poblaciones agricultoras que estaban en esta región. No obstante, cuando viene Francisco de Ibarra y sus soldados, los contactos que menciona son verdaderamente muy escuetos. Desconocemos si es porque había poca gente o porque no era de su interés reportarlo, pero todo indica que es verdaderamente muy escueto. Los verdaderos contactos se dan cuando ya los españoles empiezan a establecer villas y con la población indígena, tanto tlaxcalteca como tarasca, empiezan a fundar colonias, y es entonces cuando se empiezan a aproximar la población de la región, lo que llamaron como población tepehuana, ¿no? Y la vida transita de una forma medianamente pacífica durante la segunda mitad del siglo XVI. Hablamos de los años 1560, 1570, hasta el final del siglo XVI. Y es entonces cuando vienen los enfrentamientos, y me imagino que dejamos para un momento posterior hablar de ello. Lo único con lo que me gustaría cerrar este momento de la intervención es que sí sabemos que, por ejemplo, en la Sierra Madre Occidental había poblados de los pueblos Jijime y Acajé que se describen como pueblos sedentarios y agricultores. Muy importante, porque es contrario al gran imaginario que se tiene en el centro del país. Y por otro lado, en el área de la laguna, en lo que se conocían como las lagunas de Mairán, tenemos población sedentaria, pero es básicamente pescadora. Está sentada en pequeños poblados alrededor de la laguna. Entonces tenemos pueblos agricultores en la sierra, ¿sí? Asentados en poblados, pueblos pescadores en las lagunas de Mairán, y a lo largo del Valle del Guadiana, de verdad que sabemos muy poco. Los pueblos se empiezan a asentar ya con la entrada de las colonias españolas. Gracias, Antonio. O sea que esta visión deformada del norte chichimeca como violento, de antropofagia y estas cosas, está muy lejano a lo que realmente sucedía. Así es, solo sí tenemos un reporte de antropofagia ritual y guerrera entre los jijimes, pero también no sabemos qué tan filtrada estuviera por la visión de los padres en el momento de escribir la crónica, pero es la única referencia que tenemos en realidad. Había una gran expresión de presencia territorial, agricultura, caza, pesca. Así es. Y pues toda una construcción cultural. Así Más es. al norte de los Odami, pues tenían siglos de existencia, una cultura muy extendida que tenía una presencia territorial de cientos de kilómetros.
desde lo que hoy constituye Utah, Nuevo México, el oeste de Texas, el centro de Texas, lo que hoy es Ojinaga en Chihuahua, Ciudad Juárez, y sobre todo la Sierra Madre Occidental, los municipios lejanos, como Casas Grandes, Madera. Toda esa porción territorial estaba habitada, o uno de los tantos grupos habitantes eran obviamente los Nandé, o mejor conocidos como los Apaches, y en sentido estricto fueron conocidos o identificados como chiricahuas en lo que hoy es la porción oeste de Paquimé, el municipio de Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Madera y Janos. Miguel, ¿cuál era la vida de esta población, de estos pueblos originarios, al momento del contacto hacia el siglo ya entrado XVII? Gracias, Jorge. Como bien lo mencionas, antes de la llegada de los españoles, pues en Norteamérica habitaban muchos pueblos indígenas que vivían en diversas culturas, estilos de vida, creencias y tradiciones, ¿verdad? Luchaban a veces contra grupos enemigos, pero salvo en contadas ocasiones no se destruían unos a otros. Los chiricahuas vivían en absoluta libertad, conocían perfectamente el vasto territorio de la Sierra Madre de Chihuahua y más allá. Eran grandes exploradores, subsistían gracias a la cacería y a la recolección de frutos y semillas en las montañas de la llanura, y raras veces sembraban en sus aldeas, que después se les llamó rancherías. No interferían con el ritmo de la naturaleza y mucho menos pues practicaban la propiedad privada. Se caracterizaban por una fuerte resistencia cultural como grupo y como decía, habitaban rancherías o campamentos en grupos de varias familias. Varias familias formaban una banda y varias bandas formaban una tribu. Se alimentaban de bisontes. En la lámina anterior pues vemos ahí una manada de búfalos en el rancho en Uno, en Janos, Chihuahua, aquí a 55 kilómetros de Nuevo Casas Grandes, y al fondo se ve el Cerro del Carcay. Ahí hay muchas rancherías, hay vestigios de rancherías de campamentos apaches, inclusive en el libro de los diarios apaches, Neil Goodwin pues hace un viaje y consigna todas esas rancherías, bueno, la mayor parte, y pone algunos dibujos y planos, ¿verdad? Bueno, pues se alimentaban del bisonte, había muchos bisontes, iban tras los búfalos siempre hasta que pues los norteamericanos acabaron con ellos, ¿verdad? Comercializaban con otros grupos indígenas, intercambiaban sus productos, principalmente las pieles, y el búfalo pues era su alimento y su intercambio en muchas épocas, principalmente en las épocas difíciles. Los apaches pues tenían sus creencias, ¿verdad? Su gran capitán del cielo, Usen, el creador, la mujer pintada de blanco, el matador de monstruos, el hijo del agua, y obviamente lo más importante, los espíritus de la montaña, que en sus danzas ceremoniales pues es la más importante, la danza de los espíritus de la montaña. Bernardo de Gálvez, en Chihuahua, cuando estuvo en Chihuahua en 1769-1770, escribió lo siguiente. Dice: el apache es de un temperamento sano por la dureza en que se cría y los manjares con que se alimenta. Nace y vive en la inclemencia que resulta un cuerpo curtido en la intemperie. Es insensible al frío.
así como al calor ardiente. El incesante ejercicio de la caza y de la guerra depende de la robustez que goza. Son muy agradecidos, pero son muy vengativos. Algo importante en 1530 en la travesía de Cabeza de Vaca que en 1536 inicia en la Florida. Aquí vemos la lámina donde después de vagar y de ser esclavo de grupos indígenas, llega con una tribu y hay un jefe indio que tiene una punta de flecha dentro de su cuerpo y él pues la saca, satura la herida, lo cura y de ahí en adelante pues son vistos como los hijos del sol, ¿verdad? Como curandero, como chamanes. Y bueno, pues eso le da facilidad para seguir adelante y llegar a Culiacán. Cabeza de Vaca los encuentra pues cerca de Paquimé, ¿verdad? Y los llama los nativos de las vacas. Él les decía vacas corvadas, ¿verdad? Por la jiba de los búfalos, de los íbolos. Y convive con ellos y los describe en su libro Naufragios. En 1541 Francisco Vázquez de Coronado, pues los llamó vaqueros, ¿verdad? Cuando se vino a buscar las Cíbola y Quivira y las 7 ciudades de oro. En 1565, Francisco de Ibarra, después de venir de Durango y llegar a Sinaloa, pues los llama querechos. Los encuentra cerca de Paquimé. Ahí cantaron y bailaron en el campamento español y dijeron que vivían en las zonas montañosas, en lugares protegidos. Aquí vemos las ruinas de Paquimé antes de ser excavadas por Charles Di Peso, por la American Foundation, que financió esta excavación. Y bueno, pues es lo que encuentra Francisco de Ibarra. Ahí realizan una misa y se acercan los querechos, como él les llamaba. También los encontró en 1581 Francisco Sánchez el Chamuscado. En el 1582 Antonio de Espejo. Y bueno, Juan de Oñate, pues es el que primeramente los llama apaches, ¿verdad? Se alimentaban del sotol, el cereque, ¿verdad? Que lo cocían. Vemos el ejemplo en Paquimé de los grandes hornos profundos cubiertos de piedra, pues ahí cocinaban el cereque, el sotol y se alimentaban con él. Bueno, pues esta es la forma de vida, ¿verdad? Que las primeras expediciones españolas fueron testigos de esas condiciones de libertad en que vivían en su territorio. Es todo, gracias. Muchas gracias, Miguel. Quisimos integrar a esta mesa reflexiones sobre el pueblo nandé. ¿Por qué? Porque desafortunadamente nos ha ganado la idea de esta visión estadounidense de decir que los apaches originariamente no son de México. Han generado una visión distorsionada sobre no solo el origen, sino han justificado un ambiente de guerra y de exterminio, porque finalmente el pueblo apache en su visión era un pueblo sanguinario y destructivo. En realidad, lo que nos habla esta historia que nos platica Miguel es de una presencia de cientos de años de compartir territorios por muchas culturas, entre ellas la mexicana. Así es. Martín, de nuevo, Cuirabá, bienvenido. Desde luego que el pueblo rarámuri no habitaba la sierra originalmente antes del contacto español. Fueron trasladados, llevados, obligados a irse por aquellos rumbos. Hay muchas formas de resistencia que ha tenido el pueblo rarámuri. Tú nos has dicho que uno de estos
formas de resistir es justamente el instrumento chapareque. ¿Por qué argumentas tú que el chapareque es una forma de resistir de la dominación española? Yo creo que, bueno, antes que nada, mira, va, ni huelga, a nivel vamos a pegar también, estamos hablando, humana, Kawi México, peleamos. El Gabrani, pues vamos a platicar un poquito por qué pongo yo el instrumento chapareque como parte de la resistencia de los pueblos rarámuri. Quizás también hayan tocado otros compañeros hermanos del chapareque. Pero sí, creo yo que es un instrumento que nos hace valorar, que nos hace sentir ese orgullo de ser rarámuri. Por eso pongo parte de la resistencia que nos hace identificar como pueblo rarámuri. ¿Sí? Porque sin a lo mejor allí nada más ponerlo al frente otros instrumentos europeos que llegaron, que trajeron los españoles, pues ya no es lo mismo, pero sí, sin presencia del instrumento chapareque, pues sí, nos hace ser parte de esta resistencia culturalmente hablando, de nuestra identidad como pueblo originario de Chihuahua. Sabemos que nuestros pies están de Santa Isabel para allá. Todo lo que hoy es Campo Menonita, lo que es Campo Manzanero, ¿sí? Porque hemos sido empujados de poquito a poquito, porque el rarámuri no ha querido ese problema de enfrentar así de tan fácil, porque nosotros somos gente de respeto, gente de corazón, hablamos de la tierra, hablamos del instrumento, hablamos de los seres que habitan en el agua, en la tierra, en los manantiales y entre el bosque. Pues eso nos ayuda a resistir. Por eso el rarámuri no es de pies ligeros, el rarámuri es más bien el pies resistentes, porque resistimos el caminar, resistimos el correr, y que entra parte de la resistencia. Cuando tenemos hambre, nosotros resistimos, decimos poquito, tienes hambre, poquito, tienes sed, poquito, te cansaste, poquito. O sea, no decimos el total si estamos cansados, sino que aguantamos ese dolor de los pies cuando corremos. Nosotros así somos, ¿verdad? Al igual, pues resistimos porque nos comunicamos o nos entendemos entre los árboles, porque los árboles nos ayudan a ser fuertes, porque los árboles le aguantan el frío, al igual el rarámuri le aguanta el frío. Igualmente, pues el rarámuri corría descalzo, ¿sí? Levantaban las piedras afiladas para cazar venado, ¿sí? Entonces todo eso viene de esta parte, ¿no? de la resistencia de la cultura rarámuri con el instrumento chapareque, ¿sí? Este instrumento nos hace identificar, de decir, estamos aquí porque aquí está nuestro instrumento. ¿Cómo se toca el instrumento? Y este instrumento se pone la boca en esta parte y las cuerdas nada más se suenan y
Y la caja de resonancia de este instrumento pues es la boca de uno, ¿sí? Entonces el sonido tiene que salir de esta parte. Entonces Hay algunos que son de una cuerda, en tu caso son 3. al inicio creo que fue uno porque era instrumento es llamar instrumento de gota. Muy bien. Ya cuando ponen el segundo instrumento, cuerdas, que precisamente antiguamente pues era la tripa del zorrillo o nervios del venado, ¿sí? Y hoy pues ya usamos de metal porque nos trajeron estas cuerdas, ¿no? ¿Qué vas a tocar, Martín? Voy a tocar una melodía que se llama El Conejo, porque es una danza que recuerdo yo de mi niñez, cuando veía a mis abuelos cómo bailaban a esta danza del conejo. Muy bien, Martín, muchísimas gracias. Pues si usted se acaba de conectar a INA TV, estamos en el programa dedicado a las resistencias de los pueblos originarios en el Septentrión. Tenemos la participación de el 25 aniversario del Museo de las Culturas del Norte. Es una de muchas de las actividades que durante el año generan su conmemoración. Agradecemos quienes están comunicando, mandamos un saludo a todos. Es un programa que estamos disfrutando, aprendiendo, conociendo instrumentos muy antiguos como el chapareque. La siguiente intervención de Martín va a cantarnos y posteriormente va a tener una participación con una lectura de poesía de su autoría. Hacemos un corte y le volvemos a dar la palabra a Mauricio para que nos comente sobre la programación que tiene el museo en estos 25 años de celebración. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, pues tuvimos ya un conversatorio virtual titulado El quehacer de los museos en tiempos de pandemia. ¿Qué es lo que estamos haciendo los museos ahora en tiempos de pandemia? Pues reinventándonos, haciendo cosas bonitas para el público a través de este tipo de medios de comunicación virtual, y también lo estamos viendo como un área de oportunidad.
Dentro de estos 25 años de esta conmemoración, tuvimos un evento bien bonito que se llama Conmemorando el Año de la Independencia, relatos, historias y canciones, que también pues nos apoyó el historiador Miguel Méndez, Lorena Zamora y Horacio López. Un saludo cordial a ellos también y un agradecimiento. Tuvimos un evento bien especial, muy bonito, en coordinación con la Oficina de Comunicación de Medios de Lina, que fue el Resplandor de Paquimé. Fue una presentación virtual de luces, voces y sonidos en la maqueta ya restaurada por nuestro amigo artista Alonso Enríquez, ¿sí? Y ahorita, bueno, estamos llevando a cabo este evento de las resistencias indígenas y también, bueno, estamos preparando ya el 7º festival en las Casas Grandes, donde se tiene pensado hermanar a museos y también haciendo reflexiones a través de este tipo de conservatorios con algunos de los temas. Y déjenme comentarles que hace ya 7 años se han estado llevando a cabo el festival en las Casas Grandes, que ya es un festival muy grande, donde ya se invitan a grupos originarios. Hemos tenido aquí a nuestros amigos de Durango, aquí está Antonio, a nuestros amigos del estado de Sonora, de Morelos, de Oaxaca, y así sucesivamente. Es un evento de los más importantes que ya se ha ido acuñando no únicamente en la entidad de este museo y esta zona arqueológica y Centro INAH Chihuahua, sino en todo el país. Y bueno, el año pasado, déjenme comentarles que no pudimos hacer el festival en las Casas Grandes. Esperemos que este año podamos hacerlo y que nos permita pues la pandemia, para finalmente presentar también una presentación muestra titulada Ecos de Nuestra Tierra. Son con las misiones coloniales de Chihuahua. Eso es lo que hemos presentado y lo que pretendemos presentar en la conmemoración del 25 aniversario de la apertura y edificación del Museo de las Culturas del Norte. Les comento también de que en estos 25 años, bueno, es un museo adolescente joven, que adolece ya de algunas cuestiones de infraestructura, que estamos trabajando mantenimiento preventivo y correctivo con muchas personas, entre ellos la Sociedad para la Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de la región Paquimé. Un saludo a toda esta bonita sociedad que preside Alberto Ray, y que estamos ahorita haciendo trabajo y gestión con la procuración de fondos muy importante para recabar fondos para la cubierta del museo. Y no únicamente para la cubierta del museo, sino para embellecer este recinto cultural que nos pertenece a todos. Tenemos ya un programa muy especial que próximamente vamos a ir dándoles poco a poco la agenda, ¿verdad? La agenda que va a ser muy importante de eventos para que todos participemos, porque este patrimonio es de todos, no es únicamente del INAH, ni de Centro INAH Chihuahua, ni de nosotros que administramos este museo, sino es de todos, es patrimonio. Muchas gracias, Jorge, por permitirme dar a conocer estos eventos. Al contrario, mandamos saludos a Freddy Gutiérrez, que se ha comunicado, a Norma Angélica Buendía Velázquez, a Hugo Delgado, nos dice que él es no solo de Chihuahua, sino que considera que no está debidamente difundido Paquimé. Pues mire, ¿qué creen? A propósito de eso, no venía preparado, pero el domingo juega belleza de lotería. Es un número dedicado a la zona arqueológica de Paquimé. Los invitamos a que nos ayuden a difundir el billete de lotería, pero lo importante, Hugo, es que en miles y millones de personas está la zona arqueológica de Paquimé en este momento, y seguramente la suerte debe de quedar como en alguien como
usted que nos está viendo en este momento. Son, pues, una labor muy importante que el área de la Dirección de Turismo del Gobierno del Estado emprendió y que la Lotería Nacional acogió y que el INAH ha estado jugando un papel muy importante de dotar de información, imagen, datos. Van 25 zonas arqueológicas difundidas bajo este esquema de la Lotería Nacional durante este 2021. El domingo juega, suerte Hugo, usted va a sacarse algo seguramente. Bueno, seguimos con nuestro conversatorio. Antonio, de nuevo, muchas gracias. No es sencillo comunicarnos y estar a la distancia, más de 650 kilómetros. Pero hoy la maravilla de la tecnología nos permite esto. De los elementos que más generaron pugna, les voy a preguntar a ti y a Miguel, es el asunto del concepto de territorio. ¿Cuál era el concepto de territorio entre los Odami y cuál fue el concepto de territorio que trajeron los españoles? ¿Por qué ese gran conflicto a partir de este elemento? Muchas gracias, Jorge. Y bueno, efectivamente, ya ahorita no hay pretexto para no tener una buena comunicación y con ganas se pueden hacer estos eventos. Es en verdad una pregunta complicada para la región de Durango y sur de Chihuahua en cuanto a que las fuentes históricas nos reportan muy poco al respecto, pero podemos hacer algunas interpretaciones y algunas inferencias históricas. Y no tengo duda de que lo que llamaríamos hoy el territorio tiene que ver sobre todo, y este pudo haber sido un punto de conflicto, con la sacralidad del propio territorio. Hay muchos elementos de lo que nosotros llamaríamos la naturaleza que son entes plenamente vivos y no solamente vivos, sino además son agentes de acción que los podríamos conocer como dioses, diríamos en términos modernos, ¿no? Hoy en día hay cantidad de parajes, cantidad de abrigos rocosos, cantidad de montañas, que su trato desde el punto de vista de la sociedad Odam y Audam amerita una gran cantidad de ceremonialismo para poderse aproximar a estos lugares. Queremos suponer que en la antigüedad no fue diferente y probablemente era aún mayor el trato de respeto y de sacralidad que se tenía con respecto a estos sitios. Ahora, si a esto le aunamos el hecho de que el principal interés de los colonizadores tenía que ver con la explotación minera, es decir, con la destrucción de estos lugares, pues evidentemente que se creó una fuente de conflicto muy grande, ¿no? No estamos hablando propiamente de límites territoriales, pero sí de la aproximación de lo que podríamos llamar quizá el uso o el trato de estos parajes que nosotros consideramos como lugares naturales, pero que evidentemente forman parte del territorio. Para muestra un botón, en la actualidad, la población Odam, que se asienta en la Sierra Madre Occidental, en el lado de Durango, si bien está delimitada o constreñida a lo que es actualmente su territorio legalmente reconocido, pues reconoce lugares sacros a lo largo de toda la sierra hasta llegar a la costa, ni más ni menos que el lugar de las almas de los muertos de los tepehuanos a donde van como lugar de destino, tienen lugar en cerca de Chametla, en Sinaloa, se llama Chamex, el lugar de los muertos. Y vamos, son lugares que no pertenecen propiamente al terreno legalmente constituido de los Odam, pero que está incorporado como parte de su territorialidad desde el punto de vista cosmogónico. Suponemos que en la antigüedad esto fue muy similar y sin duda pues una fuente de conflicto muy grande en el dominio de este territorio. En el caso de los Chiricahua, Miguel, el concepto de territorio, y ahorita nos lo adelantabas en tu anterior exposición, pero si nos pudieras precisar sobre este tema.
Miguel, está apagado tu micrófono. Perdón. Gracias, Jorge. Mencionaba que el proceso de invasión, de conquista y de colonización, aunque fue lento, pues fue violento. No hubo una integración cultural, se implantó un modelo de vida, de leyes, de religión muy distintos a la comunidad y fueron obligados posteriormente a adoptar el cristianismo. Muchos se resistieron y bueno, pues algunos ahorita comentaremos qué sucedió con ellos. El elemento indígena fue destrozándose poco a poco, una destrucción irreversible de su cultura, de su identidad y la desintegración de su sociedad. El primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, pues ordena una expedición para comprobar las palabras de Cabeza de Vaca, las 7 ciudades de oro, Cibola y Quivira, al norte de la Nueva España, ¿verdad? Ahí vemos la expedición de Francisco Vázquez de Coronado, que va en busca de las ciudades de oro. Antes, en 1539, pues fue la expedición de Fray Marcos de Niza, acompañado por Estebanico, que había acompañado a Cabeza de Vaca, y viajaron en 1539 en marzo, y en septiembre regresan mintiendo Marcos de Niza, mintiendo al afirmar que sí había visto la Gran Quivira y las ciudades, ¿verdad? Entonces, en 1541, pues Francisco Vázquez de Coronado realiza esta expedición sin encontrar las ciudades, ¿verdad? Movido por la fantasía más que por la evangelización o por la expansión del imperio, no las encontró, pero descubrió territorios y encontró los apaches. Aquí vemos la Gran Quivira en Nuevo México. Es una ciudad muy similar a Paquimé, pero hecha de piedra. O sea, los cuartos no tienen un orden, ¿verdad? Y yo creo que al contemplar la ciudad, no hay suficiente tiempo para mostrar más imágenes, pero al darles el sol por la mañana o por la tarde, tienen un color dorado que tal vez hayan confundido con esas ciudades de oro que ellos decían, ¿verdad? Pero bueno, al no descubrir las ciudades, las expediciones españolas tenían 2 razones principales en sus expediciones. O sea, primero, pues descubrir las minas. Y el segundo, la conversión de los indígenas, por eso venían los frailes con ellos, ¿verdad? Entonces, pues también tenían otros enfoques, ¿verdad? Posesionarse del territorio, abrir rutas comerciales, la ganadería, de ver los grandes pastizales. Bueno, pues tras la llegada de los españoles, sabiendo la demanda de la mano de obra que había en las minas, pues empezaron a vender a los apaches capturados como esclavos, ¿verdad? Pues a ponerlos a trabajar en las minas y en otras construcciones, y con esto pues los apaches desarrollaron un odio, ¿verdad? Un odio hacia los españoles. Ya en el siglo XVII pues toma relevancia la explotación de la plata. Los españoles capturaban a los apaches para venderlos como esclavos en los campamentos de la Nueva Vizcaya, mineros, y posteriormente los enviaban como esclavos a México y a Cuba, ¿verdad? Esas insurrecciones se presentaron en el siglo XVII, a partir de 1615, que bueno, pues ya sabemos que en 1680 es la rebelión de los indios Pueblo, pues también se rebelan los tobosos, los tarahumaras en Chihuahua. Y bueno, la corona española establece presidios en todo el norte de la Nueva España a finales del siglo XVIII para controlar los grupos indígenas, los apaches. Pues aquí teníamos en Janos, teníamos en Galeana, ¿verdad?
teníamos en Buenaventura, en Casas Grandes, ¿verdad? Bueno, pues los estadounidenses posteriormente inician su periodo de expansión hacia el oeste, ¿verdad? A la conquista del oeste, a las minas en California, Arizona, Nuevo México, a finales del siglo XVIII. Y bueno, pues van empujando las tribus hacia el sur. Y bueno, pues los apaches se encuentran con los españoles, con los estadounidenses, con los mexicanos y aparte algunos grupos indígenas. Aquí en la lámina pues vemos algunos apaches esclavos. Si vemos en sus piernas, pues ahí vemos los grilletes con cadenas, ¿verdad? Donde los apresaban y tienen en sus manos también tienen unos grilletes en los pies y en sus manos también, ¿verdad? Hay 3 elementos fundamentales que fueron ofensivos para los apaches, ¿verdad? Los arcabuces, ¿verdad? El rifle, los caballos y bueno, como en Tenochtitlán, pues los indios aliados, ¿verdad? Y querer cambiar sus costumbres ancestrales por el cristianismo. Con el descubrimiento de las minas, pues se pasó a una apropiación territorial, el acaparamiento de grandes extensiones. Y bueno, pues lo más crítico fueron las contratas de sangre que se establecieron en Sonora y en Chihuahua, que pagaban por cada cabellera apache entregada, ¿verdad? En la lámina anterior, si nos regresamos, vemos ahí el grupo de apaches que se trajeron de Tres Castillos, ¿verdad? Después de la matanza de Victorio. Ahí vemos las flechas negras en la parte de arriba, donde trajeron las cabelleras de los apaches muertos. Bueno, pues es una parte nada más, ¿verdad? Porque murieron más de 80 apaches, ¿verdad? Entonces existieron infinidad de asesinatos y traiciones, la muerte de la familia Jerónimo, la masacre del arroyo de los Alisos en Janos, la masacre de la hacienda de Ramos, la traición de Jú aquí en Casas Grandes. Y bueno, pues prácticamente estos fueron algunos de los principales conflictos que se dieron en esa conquista y colonización tan violenta. Gracias, Miguel. Pues mire, muy lejos de Tenochtitlán todas estas cuestiones. Lo que queda claro es que tanto entre los Odami como entre los Mandé y los Rarámuri no existía el concepto de propiedad privada. Ese es un elemento occidental, un elemento europeo, un elemento traído bajo el esquema de la dominación española. Lo que había era un concepto de coexistencia con el mundo natural que proveía lo necesario y desde luego la posibilidad de mantener una coexistencia con otros grupos sociales, donde seguramente, como en toda la historia de la humanidad, hubo conflictos, desacuerdos y desde luego también actos de dominio. Martín, tú nos dices en escritos que la danza y la música son fundamentales para la reproducción cultural y en este caso para la resistencia también de la cultura rarámuri en términos de lo que es un sometimiento. ¿Por qué? Pues yo creo que tiene que ver, como bien hablaba yo ahorita, estamos apegados a la madre tierra. ¿Sí? De ahí el sostén, la raíz, es la que nos hace ser fuertes. Porque la danza y la música nos hace estar bien, nos hace estar conectado con los espíritus de la tierra, con el bosque, del agua, todo lo que el pueblo rarámuri desde tiempo ancestral ha venido creyendo, ha venido platicando a los niños, a sus hijos, a sus nietos, para que aprendan el valor que tiene la tierra, el valor que tienen las plantas, los árboles, los animales, ¿sí? Todo eso
nos hace sentir ese orgullo de ser rarámuri, porque nos cuentan los abuelos que el animal, el venado, fue quien nos enseñó a danzar, fue quien nos enseñó a agradecer por la vida, por la comida y por la salud, y por todo aquello que hoy en día obtenemos en nuestras comunidades, ¿sí? Por eso nos hace esa resistencia, ese sentir de que no somos gente de no conocedores, sino que somos gentes muy espiritualista, ¿verdad? Porque a través del espíritu, pues el gran sabio sabe lo que está sucediendo, lo que va a pasar, y a través de los sueños, pues se comunica con los espíritus del agua, de la tierra, por una pérdida del alma de una persona. Entonces ya en el sueño el cuerpo pues queda, ¿verdad? Pero el espíritu de la persona sale a buscar a esta persona que está débil porque le falta un alma. ¿Sí? Entonces, eso es la que nos hace entender, ¿no? Por eso el venado nos enseñó a danzar, y a través de la danza agradecemos por la vida. ¿Sí? El pueblo rarámuri no pide perdón, porque no tiene por qué pedir perdón. ¿Sí? Los cristianos piden perdón porque ellos sí pecan, pero nosotros no. ¿Sí? El rarámuri agradece nada más por todo lo que le da en la vida. ¿Sí? Le agradece al viento, le agradece al sol, a la luna, a la oscuridad, a los cantos, a la lluvia, a todo le agradecemos, porque al tener todo eso sentimos bien, porque estamos bien todos organizados juntos. Cuando danzamos sentimos ese orgullo de entrar al círculo, porque allí es donde sentimos que llega ese espíritu, ese gran poder para entendernos unos a los otros, y es la comunicación para nosotros con la Madre Tierra y con los dioses que nosotros creemos, porque nosotros no tenemos un solo Dios, ¿no? También creemos que la nube nos escucha, que la tierra nos escucha, las milpas nos escucha, el agua nos escucha, ¿sí? Todos ellos, todos estos elementos, pues realmente son vivos, ¿no? No es como aquello que yo ahorita pudiera decir, porque a veces uno se enoja. Yo sí me enojé cuando estaba leyendo este libro de la religión tarahumara en los años 1624 a 1726, algo así, o al revés, 26 y 24. Pero sí se siente, se entristece por aquellas gentes que no entienden, ¿verdad? Porque solamente ve recursos económicos, todo lo que hoy en día tiene la sierra, ¿no? La belleza escénica, pues, ahora es economía, el árbol, los pinos, pues fue economía, antes era la tierra, el campo donde hoy están las manzanas, ¿verdad? Y todo aquello, el hombre blanco, pues siempre ve así, ¿verdad? Pues no todos, con algunos, o los gobiernos, quizás más bien, los gobiernos son los que ven de esta manera. ¿Sí? No ven por ellos, ven porque es un recurso económico, ¿sí? Pero no tienen ese sentir con la madre tierra. ¿Sí? Entonces, es triste esto, que a veces platico, y he estado con los mineros también, le digo, primero pidan permiso para poder perforar una minería. ¿Sí? ¿A quién hay que pedirle permiso? Pues primordialmente hay que pedirle permiso a nuestra madre tierra, la que nos produce todo. Todo lo que hoy obtenemos, lo que obtiene el mundo, y ahí viene todo. Pues mire, antes de escuchar a Martín esta pieza tan hermosa, Venado, permítame decirle que
cuando diseñamos este programa, no solo quisimos tener esta visión tan rica de la historia que nos platica Miguel, o de los elementos antropológicos que nos hace reflexionar Antonio, sino una voz actuante, viva, un miembro de una comunidad como la Rarámuri, que también expresara, hubiera un espacio, y más en estos días de conmemoración de los pueblos, la lengua indígena, donde no es con actos de vitrina, sino de reflexión y de comunicación sobre los hechos que están sucediendo y cómo personas profundamente comprometidas con el medio ambiente y la cultura, como es Martín, pues hacen un día a día que nos hace pensar al mundo de otra manera. Adelante. Bien, pues aquí vamos a escuchar por qué es tan importante el nacimiento del venado, por qué hay que ir a saludar, por qué en este mes de julio nace el venado, ¿sí? ¿Por qué el lobo sube a la montaña más alta, avisando a todos los seres queridos de la tierra para que vayan a visitar, darle un abrazo al venadito que está creciendo en las rinconadas de la sierra, de las barrancas, entre medio de las barrancas? Por eso quiero compartir esta melodía, que me encanta cantarla, porque es una canción que me identifica de ese gran venado de la bandera blanca. Me enseñó a danzar desde el principio.
solo una expresión, danza y música. Así es. No hay división, no hay, No. es un solo concepto. Es un solo concepto de que cómo debemos de darle bienvenida al venadito nacido. ¿Sí? Alegría. Alegría. Por eso llega el guajolote danzando y el pájaro con su silbido le está tocando su música y sus soldados están alrededor, que son los cascabeles, para que no le digan a nadie. Bueno, es otro Con ese concepto. cascabel, con ese cascabel, pues. ¿Quién se acerca, verdad? ¿Verdad? Muy bien. Pues pasamos a nuestra última ronda de intervenciones. Si les parece, estamos en INA TV, transmitiendo desde la ciudad de Chihuahua el evento La resistencia de los pueblos indígenas en el septentrión a partir del contacto con el mundo europeo hispánico específicamente. Volvemos con Antonio. Antonio, por favor, déjanos tu última reflexión en torno a cuál ha sido, a tu juicio, de las estrategias más importantes que ha tenido el pueblo Ódami frente a todo este proceso de dominación hispánico y del siglo XIX y XX que ha vivido México. Sí, muy bien, Jorge. Mira, si bien en las preguntas anteriores empezaba yo con un tenemos poca información, en realidad en este campo sí tenemos muchísimo que decir. Quizá los primeros elementos de resistencia, y me gusta mucho el término, fueron las guerras que empezaron a finales del siglo XVI y que se extendieron por el siglo XVII. Sin duda fueron un elemento muy importante de apropiarse y de retomar las riendas de su propia existencia. A los cronistas españoles y a muchos historiadores les gusta llamarlos rebeliones, pero desde mi punto de vista, el decir que son rebeliones realmente lo que hace es justificar la guerra de conquista. Estamos hablando de verdaderas guerras de resistencia. Serían rebeliones si hubieran estado completamente sometidos a la ley española y de repente ya no nos gustó. Pero en realidad estamos hablando de que había una convivencia medianamente armónica, hacia finales del siglo XVI, que se agrava evidentemente por el tipo de trabajo que se impone en las misiones, por el tipo de trabajo que se implementa en las minas, efectivamente el cambio religioso, aunque yo ahí tengo mis suspicacias, ahorita lo voy a comentar. Yo creo que las verdaderas señales que le dijeron a los Ódami, a los Odam, a los Audam, a los Rarámuri, que algo iba muy mal, es cuando empezó a haber mucha muerte. Y estas muertes se dieron principalmente a partir de grandes epidemias que se dieron durante finales del siglo XVI y toda la primera mitad del siglo XVII tuvimos epidemias de sarampión, de viruela, de peste, ¿no? Y pues, ¿qué mayor señal querían estas poblaciones de que algo estaba yendo muy mal? Uno, y de que estas epidemias además eran el resultado justamente del contacto con los españoles, ¿no? Entonces, desde muy temprano, como 1601, tenemos un levantamiento de los acajés, que es sometido brutalmente, descuartizan a 48, 49 líderes acajés, estas personas tan civilizadas que eran los colonizadores, ¿verdad? Los descuartizan y los muestran públicamente como escarmiento. Hacia 1610 tenemos un gran levantamiento de los Jijime, pero el alzamiento que verdaderamente trastoca la vida colonial en el norte novohispano es el que se conoce como el levantamiento o la rebelión tepehuana de 1616. Se le conoce como tepehuana porque pues, fueron los principales cabecillas identificados, pero en realidad estamos hablando, insisto, de una guerra que convocó a gran cantidad de naciones de la región y trascendió hasta Nayarit prácticamente. Hubo Rarámuris, hubo Ódami, hubo Audam, Odam, Jijimes, Acajés, Coras. Hubo una gran cantidad de naciones involucradas en este levantamiento. Ahora bien, no podemos hablar de que hubo un estado de guerra permanente. Finalmente, esta guerra fue de alguna manera sometida, en algunos casos por medios violentos y en algunos casos por vía la pacificación
negociada, pero sin duda la defensa, ahora sí, de lo que se constituyó como el territorio Audam, sobre todo en la parte sur, ha sido uno de los elementos principales de resistencia. Ahí sí encontramos una diferencia interesante entre las poblaciones de Chihuahua y Durango. En el caso del sur de Durango, norte de Nayarit, las poblaciones Audam, tepehuanas, como se les conoce, lograron consolidar lo que son comunidades agrarias reconocidas por la reforma agraria del siglo XX. Mientras que en el caso Odami, en el sur de Chihuahua, pues habitan en ejidos o en colonias en las que comparten territorio con los rarámuri o con algunos mestizos. Y esto de lo que nos habla es del gran interés que tenía esta región del norte para los españoles por tener tantas minas cercanas. En el sur de Durango no había minas, ¿no? Ahora bien, ¿qué elementos de resistencia tenemos en el tiempo presente y en la última centuria? Pues sin duda ha sido esta defensa del territorio, sin duda ha sido la reproducción de la lengua Odami, de la lengua Audam, de la lengua Odam, ¿no? Es uno de los principales elementos de resistencia. El mantener la cultura viva a partir de la reproducción lingüística, las expresiones ceremoniales, que sin duda marcan una diferencia con el resto de la población nacional. Ahora, yo quiero decir que me parece que un gran éxito, sobre todo de la población Odam en el sur de Durango, fue una incorporación muy inteligente del mundo católico que trajeron los españoles. O sea, más que decir que fue impuesto, por lo menos en el caso de las poblaciones del sur de Durango, en la realidad los Odam lograron una reconstrucción, una reinterpretación del catolicismo, del cristianismo, y lo reinventaron a partir de sus propios términos. Si vemos las cosas por la superficie, decimos, pues están haciendo una fiesta en honor de la Virgen y se acabó. Pero cuando nos aproximamos a ver desde dentro el ceremonialismo tepehuano, nos damos cuenta que en realidad lograron una apropiación plena de este catolicismo. Y es un arma muy interesante porque ante los ojos del mundo, pues son plenamente católicos, cuando en realidad lo que están haciendo es reproducir su cultura originaria, nativa, por decirlo de alguna forma, a través de la propia expresión del catolicismo. Esa me parece una de las mejores estrategias. Es decir, haber sido tan hábiles de haber apropiado elementos de la cultura occidental, habérselos apropiado, pero haberlos reproducido y estarlos reproduciendo desde su propio punto de vista, desde sus propios conceptos. Ese me parece que es sin duda el principal elemento de resistencia, incluso hasta la actualidad. Muchas gracias, Antonio. Pues son temas muy profundos y complejos. Metemos en apuros a nuestros invitados, tratando de que en apretados 5 minutos nos hablen de cosas tan difíciles de comprender. Pero bueno, estos indicios, este proceso de apropiación, de no ver como un acto estrictamente impositivo el asunto de la religión, como elementos para la sobrevivencia y la resistencia. Esta invitación, Toño, agradezco mucho la puntualidad de que en sentido estricto no hablamos de rebeliones, sino de actos y de guerras de resistencia en un mundo en que se peleaba de igual a igual. O sea, eso no lo podemos desentender, porque si no estuviéramos construyendo una idea de que el europeo, a partir de del primer pie que puso en lo que hoy conocemos como México, como por arte de magia, hubiera logrado un dominio de un día para otro. Si me permites, querido Jorge, sí. Como último comentario, hay que decir, las poblaciones indígenas no fueron vencidas, no fueron conquistadas. Si no, no estaríamos hablando del presente de estas poblaciones. En realidad han sido vencedoras con muchas dificultades y con muchas carencias. Hoy en día la pobreza es el principal problema, pero las poblaciones indígenas están vivas y no fueron vencidas. Aquí están. Y eso es un acto que debemos de reivindicar y debemos de poner en primer plano ante la sociedad nacional. Y donde el debate de la caída de Tenochtitlán no es un acto de noche triste, de llorar, sino es un acto de reconocimiento real
a esos 500 años de pueblo con capacidad de resistir, de mantener su tradición, sin de apropiarse de otras cosas y de tener pérdidas, pero en esencia mantener el espíritu, el corazón, la mente en una continuidad pues, cultural. En el caso de los apaches, Miguel, del pueblo nandé de Chiricahua, en la zona de Casas Grandes, ¿por qué tuvo? Yo tengo la idea de que no desapareció en términos de exterminio, sino tuvo que ser proscrito, irse al anonimato como una muestra de estrategia para no ser finalmente exterminado a finales del siglo XIX. Este caso fue mucho más violento, fue un proceso de una guerra terrible todo el siglo XIX. ¿Qué fue el producto de esa guerra? Si nos puedes ayudar. Gracias, Jorge. Bueno, pues como bien decías, tenemos vestigios de apaches en la Sierra Madre, aquí en la región, desde 1930, ¿verdad? Los españoles pues no solo dominaron el espacio físico, sino en parte también el histórico y el cultural de los Ndé. Se les hizo perder a muchos, ¿verdad? La confianza en su propia cultura sin desaparecer, ¿verdad? Esto fue un menosprecio por el vencido y la imposición de las costumbres del vencedor. Los españoles llegaron a fomentar el uso del alcohol, sabiendo que para los apaches fue y sigue siendo una gran debilidad. Después los obligaron a buscar refugios en las montañas. Aquí vemos una foto de la danza de la guerra, ¿verdad? En la reserva de Mezcalero, Nuevo México. He estado ahí por los últimos 4 años, durante 4 días seguidos, donde realizan sus ceremonias espirituales en su reserva, ¿verdad? Su comida, sus tradiciones, sus danzas, en fin. Lo que mencionaba ahorita de los españoles, ¿verdad? De su colonialismo feroz, eso no limitó a los Ndé para que mantuvieran su estilo de vida y su unidad cultural, ni sus costumbres y tradiciones. Pues aún siendo perseguidos en las guerras, nunca dejaron de efectuar sus ceremonias en donde anduvieran, en la sierra, en la llanura, en donde los iban persiguiendo. Sus rituales eran de gran trascendencia espiritual, ¿verdad? O sea, muy importantes. Al estar en las montañas o incluso siendo perseguidos y teniendo a sus enemigos muy cerca, pues realizaban sus danzas y ceremoniales. Cuando mataron al hijo de Loco aquí en el arroyo de los Alisos, que venían siguiendo los estadounidenses, y por otro lado estaban los mexicanos, estaban efectuando sus danzas y estaban cociendo mezcal cuando llegan y los atacan y los matan, ¿verdad? O sea, nunca dejaban de hacer sus ceremonias. Una de ellas, pues, es la danza de la guerra, que es esta foto. De hecho, en la reserva de Mezcalero no permiten tomar fotografías ni video. Está prohibido. Es una ceremonia para todos los apaches de la reserva, pero permiten invitados, ¿verdad? Y obviamente, pidiendo permiso, te permiten tomar alguna foto o 2 fotos o X, pero hay que pedir permiso, ¿verdad? Porque está prohibido filmar o tomar fotografías. Pues pedí permiso, me permitieron ahí en la caseta que está arriba del escenario, y bueno, tomé esta foto de la danza de la guerra. Esta danza de la guerra la ejecutaban los apaches antes de ir a la guerra o para celebrar la victoria. Hay 4 apaches, como vemos ahí danzando, ¿verdad? Que acá al lado derecho vemos a los cantantes, no se alcanzan a ver, pero están ahí abajo del techo verde. Llevan unos tambores con instrumentos de cocina, pero con los cueros amarrados
a la boca del recipiente y empiezan a tocar los tambores y a danzar, a cantar, perdón. Y bueno, danzan esos 4 apaches simulando que están en guerra, ¿verdad? Portando sus lanzas, el hacha, su rifle, su escudo. Y las mujeres más ancianas, aquí vemos al lado izquierdo una anciana de pelo blanco totalmente, ¿verdad? Vemos otra enseguida. Finalmente se llena de mujeres alrededor. Ellas danzan en círculo, con un cuchillo en la mano, inclinándose hacia adelante y se retiran y se inclinan hacia adelante, mientras los danzantes están ahí con la danza de la guerra. Otra de las danzas muy importantes es la de la pubertad. Si le damos a la siguiente lámina, se llama la ceremonia de las princesas. Esta es una ceremonia muy privada, muy personal, ¿verdad? Para ir ahí, pues, tiene que tener una invitación. Aquí tengo una invitación de una ceremonia de las princesas que se llevó a cabo ahí cerca de la reserva de Mezcalero, ¿verdad? Entonces, esta danza pues se hace cuando ya la señorita viene su primera menstruación y es una ceremonia especial en esa transición, ¿verdad? Tipo mexicano de niña a mujer de las jovencitas, ¿verdad? Pero aquí es un poco más ceremonial, ¿verdad? La madre y las demás mujeres familiares van confeccionando anticipadamente el vestido con las mejores pieles de la cacería y con las laminillas que encontraban en su peregrinar, hacían campanitas. La ceremonia dura 4 días, construyen un tipí sagrado. El 4 pues es el número cabalístico de los apaches, ¿verdad? Por las 4 estaciones, ¿verdad? Los 4 elementos. Y la princesa pues hace muchas danzas, le dan instrucción, lleva un bastón amarillo con 2 plumas de águila, en su cabeza lleva un tocado de turquesa con 2 plumas de águila, la acompaña su madrina, corre en 4 puntos cardinales que son las 4 etapas de su vida. Los jefes tribales cantan en el tipí sagrado, en fin, es una ceremonia tremenda. Los Gan danzan ahí a su alrededor y le hacen una ceremonia muy especial. Y pues finalmente la danza de los espíritus de la montaña, que son 4 danzantes que representan el número sagrado. El 5º bailarín es un niño, como en los matachines, el que le llaman viejo, me parece. Y ese niñito pues es un danzín aprendiz, pero está protegiendo a los demás y aleja a los malos espíritus. Los danzantes usan máscaras y el chamán pinta símbolos sagrados en sus cuerpos. Creen que el Creador los envió para enseñarles a vivir en armonía y los espíritus Gan garantizan el bienestar de las personas. Ahí tenemos a las 2 quinceañeras de la invitación con sus hermosos trajes, ¿verdad? Vemos las campanitas ahí de lámina que tienen colgadas, ¿verdad? Y los vestidos son de pura piel muy sensible, muy bonita. Le damos a la siguiente lámina, por favor, ya para concluir. Y pues es la danza de los espíritus de la montaña, ¿verdad? No tengo, bueno, sí tengo una foto, pero quise poner esta, que está fuera del hotel que se llama la Montaña de los Dioses, a un lado de la reserva de Mezcalero, Nuevo México, cerca de Ruidoso. Y bueno, pues esa es la danza de los espíritus. Ellos viven en sus reservas, ya para finalizar, siguen con sus costumbres, tienen su propio gobierno tribal, su propia lengua, sus tradiciones, y bueno, pues les permitieron tener casinos que ahí tienen y ocupan a su propia gente, pero tienen 2 problemas muy serios, el alcoholismo y la obesidad. Desafortunadamente se han descuidado mucho y hay un índice de mortalidad fuerte por esos 2 aspectos. Pues ese es mi comentario en relación a la pregunta, Jorge. Muchas gracias, Miguel. Pues 2 realidades, ¿verdad? Por el lado de México, una estrategia de ocultamiento de la identidad chiricahua,
Obviamente que subsisten muchos apellidos, nombres de origen andé, y en el caso de la frontera hacia el norte, lo que es Estados Unidos, pues esta estrategia del gobierno estadounidense de constituir las reservaciones y de mantener en estos espacios, para algunos sin la suficiente libertad, para otros con condiciones de sobrevivencia mejor. Hay muchas interpretaciones. Lo cierto es que no fue una decisión del pueblo de esta realidad que vive en los Estados Unidos. Si me permites, Jorge, nada más comentar, aquí en la región hay mucha gente descendiente de Apache, que bueno, tienen los apellidos latinos, ¿verdad? Pero mucha gente, porque hablo de que aquí hubo gente hasta los años 30, entonces en toda la región pues quedó descendientes de apaches y vemos sus caras y ahí definitivamente determinamos sus ancestros, ¿verdad? Si hacemos pruebas de ADN, hay muchísima sangre en Chiricahua. ¿Por qué desapareció culturalmente? Por la atrocidad y todo el acto de sojuzgamiento, racismo y exclusión después de una guerra de más de 60 años que se vivió en el siglo XIX. Pues miren, se están comunicando con nosotros varias personas. Lizzy Press dice: gracias por hablar de esto. Ahora se está reorganizando la nación indígena en Norteamérica. María Marina Pastrana, felicitaciones por hablar sobre las comunidades originarias. Ricardo García Mora, muy buenas tardes a todos. Saludos desde Morelia, Michoacán. Saludos, Ricardo, gracias. Elías Explorador MX. El maestro Elías, saludos desde el pueblo mágico de Casas Grandes, me consta, un incansable promotor del turismo y del patrimonio de esa región. Saludos, Elías. Pedro Saúl Ruiz Álvarez, muy importante oír hablar de los pueblos originarios del norte de México. Poco se habla de este tema. Saludos desde el norte de Brasil. Saludos. Mayra Amador, grandiosa la diversidad cultural. No olvidemos respetar a las poblaciones indígenas como personas que merecen una mayor cobertura de derechos. Alto a la violencia contra los defensores de la tierra. Yara Chenadoa Cárdenas Pérez, saludos a los hermanos. Mi bisabuela era Rarámuri. También Pedro Saúl Ruiz Álvarez, apropiación, innovación y control, elementos trascendentales de resistencia. Valca María, saludos desde San Antonio, la isla, Estado de México. Muy interesante la conferencia. Gracias por subirla a la red. Ojalá lo sigan haciendo. Pues en fin, para todas estas personas, nuestro saludo, agradecimiento. Ha sido sin duda una profunda reflexión la de esta tarde. Y bueno, queremos cerrar este conversatorio con una intervención de Martín Chávez Macawi. Macawi es Paloma, ¿verdad? Él así se autodenomina. Y bueno, no está de más decirles que este enorme chihuahuense nos ha representado en el Festival Internacional de Guanajuato, nos ha representado en presentaciones en Estados Unidos, en Europa, ha estado en varios países llevando su palabra, su sabiduría, su música, su canto y sobre todo su herencia, su patrimonio que orgullosamente defiende por honda raíz que lo une a su pueblo. ¿De dónde? A ver, muéstranos tu libro, Martín. ¿Cuándo lo escribiste? Si nos comentas, por favor. Este libro nació en 2012, por ahí más o menos, me recuerdo un poquito.
Si nos muestras la portada, ¿no? Para la cámara. ¿Se llama el libro? Kakusura, Canciones del Viento. ¿Por qué escribir un libro? ¿Quién te convenció de hacer esto? ¿Quién me convenció? Yo creo que, mira, yo al principio, yo empecé a escribir a través de una persona de Juárez quien me dijo que escribiera mis propias canciones. Él estuvo trabajando en la comunidad donde yo estaba también, allá por el Cogoche, Basigua de Huachochi, y me convenció que escribiera cantos en rarámuri, y fue como empecé. Y después empecé a escuchar a la finada Dolores Batista, sus poemas allá con el maestro Enrique Servín, cuando estaba en el Instituto Chohuel de la Cultura, y ahí empecé ya a escribir poemas. Me gustó y me sigue gustando y sigo escribiendo poquito a poquito, pero sí, me gusta mucho escribir poemas, recitar poemas. Antes de escuchar el poema que nos vas a decir, cuéntanos la historia de que tú querías una guitarra. Ah, claro. No la tuviste. Bueno, primeramente yo quiero decir algo. Macawi fue ese nombre, fui nombrado por un Sioux Dakota de Estados Unidos. Y él, después de que me nombró Macawi, desde que fue guiado con un sopilote hasta el Cogoche. Él, como a las 5 más o menos, llegó a la comunidad, en la escuela donde yo estaba trabajando, dando clase. Me preguntó por nombre Martín. Le dije, pues aquí habemos varios. Hay un Martín Sánchez, hay Martín Martínez, hay Martín Morales, hay Martín Sánchez y Martín Chávez. Busco a Chávez. Ah, ese soy yo. Ah, ok. Precisamente vengo contigo, pero no quiero hablar aquí frente a la escuela y necesito fuera de aquí. Ya fuimos a una casa, ahí hicimos juego, danzamos, cantamos y empezamos a platicar, nos sentamos al frente del fuego. Me dijo, ¿no sabes quién soy? No, pero sí sabes cómo te llamas. No Martín, pero otro nombre. Y Macawi. Ese Macawi, yo te di ese nombre. Y ya empecé a mirar el rostro y recordé el sueño y era él. Y ya me dijo, mira, así como te lo dije en el sueño, ya ves que yo te estoy invitando a luchar para tu pueblo, por tu cultura, por tu bosque, por tu tierra, por tu idioma, por tu pueblo, ¿sí? Por eso te nombré Macawi. Pero a través de tus cantos va a llegar a diferentes partes de la República Mexicana, al extranjero, a Europa, todo el mundo. Esa voz vas a llevar tú. Y así fue como me dijo. Y sentí en el sueño, yo no quería que me nombraran Macawi. Y yo no, pues Macawi es una paloma en defensa. ¿Por qué no me nombra algo que no? Yo quería ser gavilán, halcón o águila, no sé, pero no. Este nombre es el que va a tener el corazón. Y ya así, en el 94, tomé ese nombre y ya le dije al maestro Enrique Servín, soñé esto,
en el 99, cuando tuve la presentación en Parral, mi primer concierto fuera de mi comunidad, pues la gente me conoce por Macabre, no por Martín. Por eso me identifica mucho el nombre de Macabre, porque es un nombre rarámuri, ¿sí? Un nombre rarámuri que yo conozco, que ese Macabre que lo tuve de mi niñez en mi casa, ¿sí? Y lo tuve porque mi mamá me dijo, cuídala, ese paloma es algo para ti, pero nunca pensé que me iban a nombrar ese nombre. Pues es el nombre que llevo, no tanto como para lo artístico, ¿no? Sino que me llevo como nombre original mío, ¿sí? Así como le puse el nombre a mi hija chiquita, que se llama Zoé, que batallé para registrar, ¿verdad? Pero lo pude. Y Zoé quiere decir dolor. Y así fue como me di este nombre Macabre. Así como me identifico mejor que Chávez. Cuando me dicen Chávez siento que hay que sí, o sea, ya no es como parte mía. Ya no raro. Sí, ya no es raro. Sí. Muy bien, si gustas leerlo, ¿no? Sí. Y pues voy a compartir que también que viene siendo de la misma, como veníamos hablando, así como Chapareque. Ahora voy a hablar las venas de nuestra madre. ¿Qué te lleva? Que no chimova na pe güey, la verangu. Es gente vera y güey que atacaba. Estás la vera misa que no chimova. ¿Qué te lleva, que estás ni va a venir de la güey? ¿Qué te llevará a ver y güey, cara? Mapari, nepcara, o mana, maga, si mire. Son magia de romi, nepiguana por chica, mira. Atendero nepe va homem ma pregar imposicionat. Uchimova, ayer amigo menisa lava, alicope ayer a chon amigo sura. Que estás te equipo sura neachi. A ver si nalga ni hasta que venas de nuestra madre. El mundo tiene venas muy grandes. De ellas es que los seres toman su fuerza. Si no tuviese venas por las que corriera su sangre, nuestra madre de la tierra no tendría vida. La sangre de nuestra madre canta en voz alta cuando pasa corriendo por todas esas venas. El venado y el conejo brincan por la alegría. Hay algo más hermoso que el campo cuando está verde. Si el mundo tiene venas, es que también tiene corazón. Nosotros no escuchamos latir ese corazón. Qué diferente sería si lo escucháramos. Muy bien, Martín. Pues ya tiene usted aquí una experiencia muy importante de un creador, un artista rarámuri, que ha caminado desde muy joven como profesor, docente en escuelas rurales, rancherías de la Sierra Madre. Luego lo conocimos a Martín en un equipo de investigación educativa, y ya posteriormente como compositor, como poeta, y desde luego ya como un chihuahuense, un rarámuri que lleva la voz de su pueblo en distintos foros y espacios pues, de diferentes países, estados y municipios de aquí de Chihuahua. Les agradecemos infinitamente su presencia esta tarde, el habernos concedido la oportunidad de dialogar sobre la resistencia de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, Nandé, Oda y Rarámuri,
Agradecemos a Antonio Reyes, a Miguel Méndez, a Mauricio Salgado y a Martín Macabre, no Chávez, Macabre, como dice. Nos están apoyando, usted no los ve, a César de la Riva y desde luego a Adria Lozano, aquí en esto que hemos preparado como estudio para la transmisión de este evento, y en la Ciudad de México y como enlace de INA-TV a Ana López. Muchísimas gracias, Ana. Y desde luego a directora de INA-TV, a Ana Galicia, y al director de medios, a Ulises Leiva. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos esperemos ver pronto en otra emisión que hacemos desde el Centro INA Chihuahua. Y recuérdenlo, este domingo va la suerte en Paquiné. Compre su cachito. Mire, aquí en el Centro INA, como somos muy compartidos y como no nos alcanzaba para toda esta serie, pues tuvimos que hacer la polla, entonces nos cooperamos. Así invitamos a que usted, con su familia, con sus amigos, en el trabajo, difunda Paquiné, un hermoso tesoro de nuestro patrimonio, uno de los 11 patrimonios arqueológicos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial. Muchísimas gracias, buena tarde, y recuerde, INA-TV es difusión del patrimonio cultural mexicano. Gracias. Muchas gracias. Saludos, muchas gracias. Saludos a todos, gracias. Saludos a todos. Ya estamos fuera del aire, ¿verdad?